La gran pregunta ya no es si es posible alcanzar el cero neto, sino si realmente tenemos lo que se necesita para lograrlo. No se trata solo de voluntad política, creatividad o determinación humana, sino de materiales concretos: cemento, acero, vidrio, tuercas, tornillos. Para enfrentar la crisis climática, será necesario construir en apenas 3 décadas una infraestructura sin precedentes: 42.000 millones de paneles solares, 1,3 millones de turbinas eólicas, 476 reactores nucleares, una red energética moderna y una economía basada en hidrógeno. Esto exige capital, talento, pero sobre todo materias primas disponibles a escala global. Al analizar la transición climática como un sistema completo, no como sectores aislados, surgen datos preocupantes: más de 14 materiales esenciales podrían enfrentar escasez crítica antes del 2030. No solo hablamos de metales raros o exóticos, también están en riesgo recursos comunes como el aluminio o la fibra de carbono. El problema se agrava cuando se intenta sustituir unos materiales por otros. Por ejemplo, cambiar fibra de carbono por fibra de vidrio podría generar una crisis de boro, elemento cuya extracción depende en un 73% de un solo país. Lo mismo ocurre con las baterías de litio, cuya fabricación requiere grafito procesado en un 100% por un solo país. Aunque ya se exploran alternativas como el silicio, su implementación masiva podría sobrecargar industrias como la solar o la de semiconductores. Todo esto evidencia una verdad clave: la transición energética no es solo un reto climático, sino también una gigantesca reorganización económica. Y detrás de esta complejidad, emerge una oportunidad histórica. La transición climática representa la mayor revolución industrial desde el siglo XIX, capaz de revitalizar industrias estancadas como la del aluminio, crear nuevos mercados de piezas mecánicas, lubricantes, logística, almacenamiento de energía, puertos, embarcaciones especializadas y más. Incluso tecnologías emergentes como el almacenamiento de amoníaco abren puertas inesperadas. No se trata de consumir más, sino de hacerlo mejor: optimizar procesos, reducir desperdicio, innovar en diseño. Como ejemplo, la bombilla LED logró reducir el consumo energético, ahorrar dinero y utilizar menos materiales que sus predecesoras. Alcanzar el cero neto será complejo y requerirá cooperación entre gobiernos, empresas, inversionistas y comunidades, pero también una visión ambiciosa. Porque, más allá de la urgencia ecológica, existe un campo fértil para quienes estén listos para actuar. Y en medio de este proceso inevitable, quienes se adelanten, innoven y construyan, serán los grandes beneficiados del nuevo orden energético global. La transformación hacia un mundo sin emisiones netas no será impulsada únicamente por declaraciones, cumbres o regulaciones, será determinada por nuestra capacidad real para diseñar, producir, transportar y ensamblar el futuro, pieza por pieza. Las cadenas de suministro, actualmente diseñadas para un mundo fósil, deberán reestructurarse radicalmente para responder a una demanda sin precedentes de materiales estratégicos. Esto exigirá cooperación geopolítica, inversión en minería responsable, nuevos modelos de reciclaje y una profunda transformación del comercio internacional. Además, la geografía de la riqueza cambiará. Regiones tradicionalmente vistas como periféricas pueden emerger como centros neurálgicos gracias a sus reservas minerales, su potencial solar o eólico, o su cercanía a rutas logísticas clave. Al mismo tiempo, países altamente industrializados deberán repensar su relación con la manufactura, la extracción y la autosuficiencia tecnológica. La carrera no será solo por producir más energía limpia, sino por asegurar el control de las tecnologías, los procesos y las materias primas que lo hacen posible. El trabajo también se redefinirá. Profesiones que hoy parecen marginales cobrarán un nuevo protagonismo: ingenieros de redes inteligentes, diseñadores de sistemas de reciclaje, expertos en minería urbana, operadores de robots de ensamblaje, técnicos de mantenimiento en energía solar flotante, pilotos de drones de inspección en zonas remotas.
Se necesitarán millones de personas capacitadas no solo en habilidades técnicas, sino también en pensamiento sistémico, adaptabilidad y colaboración internacional. En última instancia, el verdadero desafío no es si podemos alcanzar el cero neto desde el punto de vista tecnológico, sino si podemos hacerlo sin repetir los errores del pasado: explotación, desigualdad, contaminación invisible. La transición que se avecina exige más que innovación, requiere una ética renovada de producción y consumo, un contrato social moderno que garantice que esta transformación sea justa, inclusiva y sostenible. Porque el riesgo no es solo fracasar en alcanzar el cero neto, sino lograrlo a costa de nuevos desequilibrios. Por eso, lo que está en juego no es simplemente un cambio de fuentes de energía, sino el modelo de civilización que construiremos para los próximos 100 años. La pregunta ya no es si lo lograremos, sino cómo y con qué valores lo haremos. Y, sin embargo, aún enfrentamos una paradoja central: la velocidad con la que debemos actuar no se alinea con la velocidad natural de las cadenas de suministro globales. La minería, por ejemplo, requiere entre 7 y 15 años para desarrollar un nuevo yacimiento, desde la exploración hasta la producción. Las nuevas tecnologías energéticas exigen minerales que aún no se extraen en volúmenes suficientes, y los permisos ambientales, si bien necesarios, pueden ralentizar aún más el proceso. Esto implica que el verdadero cuello de botella no es tecnológico, sino estructural. Aun si hoy tuviéramos el diseño perfecto de una batería sin litio o una turbina sin tierras raras, no podríamos producirlas en masa sin rehacer toda la base industrial global. En otras palabras, la revolución energética no será impulsada solo por nuevas ideas, sino por una logística sin precedentes. En este escenario, la resiliencia será una ventaja competitiva. Países que logren asegurar alianzas estratégicas para abastecerse de materiales clave, como cobre, níquel, platino o tierras raras, estarán mejor posicionados no solo para alcanzar sus metas climáticas, sino para liderar una nueva economía global. Lo mismo aplica para las empresas: aquellas que puedan rediseñar sus cadenas de valor para ser más locales, flexibles y circulares, tendrán una ventaja frente a los modelos lineales del siglo pasado. Por eso, la innovación más urgente no está solo en los laboratorios, sino también en los puertos, las aduanas, las fundiciones, los sistemas de reciclaje y las zonas francas. La transformación debe ser integral, donde cada engranaje, por pequeño que parezca, se alinee con el objetivo mayor: no solo descarbonizar la economía, sino rehacerla desde sus cimientos. Y esta reconfiguración traerá consigo nuevas preguntas. ¿Cómo evitamos que la carrera por materiales genere nuevas desigualdades geopolíticas? ¿Qué mecanismos garantizarán que la transición sea justa y no una simple reubicación del impacto ambiental? ¿Cómo distribuimos equitativamente los beneficios de esta nueva era industrial? Responder a estas preguntas es tan crucial como construir las infraestructuras. Porque si algo ha demostrado la historia, es que las grandes transformaciones no se definen solo por su capacidad técnica, sino por su visión ética. Y en el contexto del cambio climático, esa ética no puede posponerse. Nos encontramos, por tanto, ante un momento bisagra. La historia nos ofrece una oportunidad única: no solo evitar una catástrofe ambiental, sino rediseñar la forma en que producimos, transportamos y consumimos recursos. Lo que está en juego no es solo el futuro del planeta, sino el modelo de civilización que decidimos construir. Pero esta transformación no será equitativa por defecto. Aquellos países que no logren asegurar acceso confiable a materias primas, desarrollar capacidades industriales y formar talento técnico especializado, corren el riesgo de quedar marginados del nuevo mapa económico. La competencia por recursos estratégicos podría intensificarse, generando nuevas tensiones geopolíticas, disputas comerciales o incluso conflictos. Por eso, construir alianzas internacionales y cadenas de suministro resilientes se vuelve tan esencial como innovar en tecnología. Al mismo tiempo, debemos tener presente que el crecimiento industrial descontrolado,
aunque esté motivado por la urgencia climática, también puede tener consecuencias adversas si no se gestiona con responsabilidad. La minería desmedida, la presión sobre ecosistemas frágiles o el aumento de la desigualdad social podrían debilitar el propio propósito de la transición. Por eso, el éxito no debe medirse solo por toneladas de CO evitadas o megavatios instalados, sino también por el impacto humano y ambiental en cada eslabón de la cadena. En este sentido, se vuelve urgente adoptar una lógica de descarbonización justa en la que las comunidades locales participen y se beneficien de los proyectos. Se respeten los derechos laborales y se promueva la economía circular. La verdadera sostenibilidad no está solo en la energía limpia, sino también en cómo se extrae, fabrica, transporta, consume y desecha cada componente del nuevo sistema energético. La educación también será una piedra angular. La formación de nuevas generaciones de técnicos, ingenieros, científicos, diseñadores, operadores logísticos y estrategas energéticos es vital. No bastará con reciclar conocimientos del pasado, será necesario construir una nueva cultura tecnológica, con visión sistémica y conciencia ambiental. En este contexto, la colaboración entre universidades, centros de innovación y empresas jugará un rol clave para crear soluciones a la medida de los desafíos que vienen. Finalmente, hay una dimensión menos mencionada, pero profundamente transformadora, el cambio cultural. La transición energética no será completa si no viene acompañada de un nuevo contrato social con la energía. Esto implica cuestionar modelos de consumo, priorizar la eficiencia sobre el derroche y adoptar estilos de vida coherentes con los límites del planeta. Así como otras revoluciones redefinieron lo que era posible en su tiempo, esta puede redefinir lo que consideramos deseable. No estamos simplemente cambiando de combustible. Estamos rediseñando nuestra relación con el mundo material, con la economía y entre nosotros. Y aunque el camino sea incierto, lo que está en juego no es solo el clima, sino el tipo de civilización que decidimos construir a partir de ahora. No estamos simplemente cambiando de combustible. Estamos reescribiendo los fundamentos materiales y simbólicos sobre los que hemos construido la civilización moderna. Por más de 2 siglos, el petróleo, el gas y el carbón no solo alimentaron fábricas y automóviles, sino que moldearon la arquitectura de nuestras ciudades, el ritmo de nuestras vidas, las jerarquías del poder global y hasta nuestras narrativas culturales. En ese sentido, la transición energética no puede limitarse a una sustitución técnica. Es una mutación civilizatoria. Una metamorfosis silenciosa que desafía las lógicas lineales del crecimiento infinito, la idea de que el confort está asociado al consumo ilimitado. Y la noción de que el desarrollo puede medirse exclusivamente por el PIB. Porque en el fondo, lo que se está derrumbando no es solo una matriz energética, sino un paradigma de civilización basado en la extracción, la acumulación y el dominio de la naturaleza. Estamos ante una encrucijada entre 2 cosmovisiones, una que ve al planeta como un recurso y otra que lo concibe como una red viva de la que formamos parte. Esta nueva perspectiva exige, por ejemplo, repensar la temporalidad con la que tomamos decisiones. Mientras que los mercados financieros operan con horizontes de días o semanas, las infraestructuras energéticas deben planificarse para décadas y los efectos climáticos se extienden por siglos. ¿Cómo sincronizar estas escalas? ¿Cómo evitar que la urgencia de las ganancias inmediatas eclipse la responsabilidad intergeneracional? Asimismo, debemos replantear la geopolítica desde una mirada más compleja. Si el siglo XX estuvo marcado por guerras y conflictos por el petróleo, el siglo XXI podría estar definido por las tensiones en torno a minerales críticos como el litio, el cobalto, las tierras raras, el níquel o el cobre. Pero aquí el mapa es diferente, muchos de estos recursos están en países del sur global, que históricamente han sido proveedores de materias primas sin recibir los beneficios del desarrollo industrial. Esto abre una oportunidad y un dilema. ¿Podrá el sur global participar como protagonista de la transición, agregando valor, desarrollando tecnología y garantizando bienestar para sus poblaciones?
¿O será nuevamente un territorio de saqueo encubierto bajo el discurso de la sostenibilidad? La respuesta dependerá de las decisiones políticas que tomemos hoy, desde la regulación de inversiones hasta la creación de alianzas horizontales entre países que compartan una visión de equidad energética. En este contexto, la ética se vuelve una brújula imprescindible. Porque por más que hablemos de descarbonización o electrificación, ninguna tecnología es neutra. Toda innovación tiene consecuencias. ¿Quién decide qué modelo de transición se impone? ¿Quién paga los costos invisibles de la minería? ¿Qué comunidades son desplazadas en nombre del progreso limpio? ¿Qué voces quedan fuera del diseño de este nuevo mundo energético? Más que nunca, necesitamos democratizar el debate. Hacer que la transición energética no sea solo una conversación entre expertos, gobiernos y corporaciones, sino una construcción colectiva. Incluir a los pueblos originarios, a los trabajadores, a las mujeres rurales, a los jóvenes, a los barrios urbanos. Porque sólo así podremos construir un modelo energético que no reproduzca las mismas injusticias del pasado con una estética verde. Este proceso también nos obliga a revisar profundamente nuestra relación con la tecnología. Durante décadas, el relato dominante ha sido el del solucionismo tecnológico, la idea de que cualquier problema, incluido el cambio climático, puede resolverse con suficiente innovación. Pero la historia reciente nos muestra que la tecnología sin ética puede ser devastadora. No basta con tener más paneles solares o más baterías, necesitamos decisiones guiadas por principios de justicia, equidad y cuidado. Y, por encima de todo, necesitamos imaginar. Porque toda gran transformación comienza con una visión. Una narrativa capaz de movilizar voluntades, encender la esperanza y articular acciones colectivas. No se trata solo de reducir emisiones, se trata de construir una nueva historia sobre lo que significa vivir bien, en equilibrio con la tierra y entre nosotros. ¿Podemos imaginar ciudades donde la energía no solo sea limpia, sino también comunitaria? ¿Podemos concebir economías que prosperen sin devorar los ecosistemas? ¿Podemos diseñar tecnologías inspiradas en los ciclos de la naturaleza en lugar de imitaciones industriales de la eficiencia bruta? Estas no son preguntas técnicas. Son preguntas profundamente humanas. Porque al final, lo que está en juego no es una transición energética. Es una transición de sentido.